Queridos, me gustaría invitarles para que abramos la palabra de Dios, el Salmo 19. Salmo 19. Hoy día nosotros vamos a estudiar la primera bandera de la Reforma, que es sola Escritura. O sea, la Biblia y solamente la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Todo lo que debería ser una iglesia de Cristo debería estar basada en la palabra de Dios. Toda prédica, toda enseñanza, todas las decisiones tiene que ser orientada bajo la palabra de Dios. Esto la iglesia de Dios no negocia. Esto es un principio fundamental. Hemos leído 2 Timoteo, que habla que la Biblia es inspirada por Dios. Es palabra de Dios que tiene propósito de confrontarnos, de corregirnos, de guiarnos por toda la justicia de Dios. Hemos leído un texto, Salmo 1, que dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, camina según la bendición de Dios, observando y guardando los mandamientos de la palabra de Dios, y este hombre y esta mujer prosperará porque todo lo que harás está bajo la palabra de Dios. Por eso ese hombre, esta mujer, será comparado a un árbol que da frutos y que es bendecido por Dios, que frutifica, que crece y que cumple los planes de nuestro Señor y Creador. Hermanos, Salmo 19 es un salmo de David. Salmo 19. Así nos dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a leer del versículo 7 al versículo adelante, del 7 a 14. Así nos dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoñen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos bendiga en la lectura y en la comprensión de la palabra de Dios para nuestra propia edificación. Queridos hermanos, hubo una época, quizás décadas atrás, en que la palabra de un hombre tenía valor. En que las personas hacían una promesa con su palabra y no necesitaba firmar nada y hacía todo para cumplirla. Había mucho más credibilidad con las palabras. Decíamos ahí en mi país que habían acuerdos que eran hechos a hilos del bigote.
Pero hoy día las personas ya no cumplen sus palabras, ya no se esfuerzan por ser infieles, rectos, honestos e íntegros. Desafortunadamente, si nosotros hacemos una evaluación y miramos, estamos viviendo tiempos de muchas desconfianzas. La iglesia de Cristo debería hacer toda la diferencia en eso. Pero nosotros tenemos que recordar que hay sí una palabra que es digna de completa credibilidad, que es infalible, que es perfecta. Esa es la palabra de Dios. Si la palabra es de Dios, es imposible separarla de su propio ser. Todo que emana de Dios es perfecto. Porque Dios es esencialmente bueno y perfecto. Por lo tanto, todo que nace de Dios también lo es. Es imposible que algo que proceda de Dios sea malo, imperfecto y mentiroso. Estamos delante de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es digna de toda confianza. Este texto, Salmo 19, C.S. Lewis, dijo algo interesante. Este salmo es el más grande poema de todo Salterio. Salmo 19. Este salmo habla de la revelación de Dios. Primero, del versículo 1 al 6, David está hablando de la revelación natural o general. Está diciendo que por medio de la obra de la creación, Dios se revela. Por medio de todo lo que Él creó. Incluso habla del sol, que Dios puso el sol, que Dios puso las estrellas, que Dios con la creación manifiesta su acto creativo. Por medio de la creación podemos ver que hay un creador. Delante de la creación las personas saben que hay un ser supremo. Pero la creación no fue diseñada con un propósito redentivo. O sea, al ver la creación, nosotros al mirar la creación, las estrellas, las aves, las plantas, la cordillera, la hermosura de la creación, nosotros podemos darnos cuenta que somos pecadores y que estamos alejados de una armonía con el Creador. Todo eso es posible, pero no podemos encontrar redención en la creación. Pero desde el versículo 7 adelante, David está hablando de una otra revelación, la revelación especial, la palabra de Dios. Y en esta revelación, David está diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Está hablando de una otra revelación, la llamada revelación especial, que sí tiene poder redentivo. Miguel Núñez, que es un doctor de República Dominicana, tomó una decisión, dejó la medicina para ser pastor y hoy día pastorea una iglesia grande en República Dominicana. Él hablando acerca de la sola escritura, o sea que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Él dice lo siguiente, si no fuera así, si la Biblia no fuera el parámetro por el cual la iglesia se mantiene, nosotros estaríamos perdidos. Y todo nos podría conducir. Sueños, profecías, sentimientos, deseos de los hombres, adivinaciones, brujería. O sea, hay muchos ruidos, muchas voces que podrían confundir las personas. Pero Dios, siendo un Dios bondadoso, siendo un Padre amoroso, siendo un Padre que nos ama de manera profunda, el propio edificador de la iglesia entregó a esta iglesia su palabra, su verdad, para guiar a estas personas que Él tanto ama y no dejarlas perdidas en el camino.
Eso es obra de amor, y un amor tremendo. Y nosotros podríamos preguntar, pero ¿por qué es necesario, pastor, que nosotros seamos recordados de eso? Porque en los últimos años han surgido muchas teologías que han confundido las personas. Y yo quiero hablar rápidamente de algunas nuevas teologías que han surgido. Al fin del siglo XIX se levanta en Europa una persona, un hombre, y dice que no hay ninguna posibilidad de milagros del sobrenatural. Y ahí empieza la teología liberal a tomar forma. O sea, todos los milagros que la Biblia dice que sucedieron, no es cierto. Entonces el cristianismo estaría comprometido porque se basa en un milagro, la resurrección de Cristo. Y eso no es un tema antiguo, porque Pablo dice, hay personas que no creen en la resurrección. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Estamos perdiendo tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Después en Suiza, otro hombre se levanta luego después de eso y afirma que la Biblia no es la palabra de Dios, pero podría ser, porque la palabra de Dios sucede o acontece dentro de nosotros. O sea, el simple hecho de leer estas palabras no significa que eso es la palabra de Dios. Sin embargo, si yo me despierto en la mañana, tomo un periódico, leo un texto y este texto habla a mi corazón, se convirtió en la palabra de Dios. Karl Barth fue el padre del pentecostalismo moderno. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que es como que yo detengo la interpretación de las Escrituras. Y eso es muy subjetivo. Es eso que Barth está diciendo. Tú decides con tu interpretación lo que es o lo que no es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el peligro? Que lo que tú interpretas para ti puede ser la palabra de Dios, pero para otro no. Y ahí la confusión es tremenda. Bueno, luego de eso surge un caballero que se llama Bultmann. Y él dijo que nosotros debemos psicologizar las Escrituras. ¿Qué significa eso? Otra vez dando un carácter subjetivo. Entonces él dice, los discípulos creyeron que Jesús había resucitado, pero solamente aquí. Eso no sucedió históricamente. Pero ellos fueron tomados de un sentimiento de valor, de coraje, y ellos se involucraron en la certeza de que este Cristo no estaba muerto, pero estaba vivo solamente en sus mentes. Después, en Alemania, Rudolf Pannenberg levanta y hace una afirmación muy interesante, verdadera, y dice, la resurrección de Cristo es el hecho que más se puede comprobar históricamente. Él dice científicamente, por varias evidencias, nosotros podemos comprobar que Cristo resucitó. Tomamos los historiadores del primer siglo, tomamos las evidencias, aplicamos todo que es científico y nosotros nos daremos cuenta que este hombre resucitó. Pero él después de eso, y uno dice, ¡ay, qué bueno! Por fin se levanta alguien con la verdad para decir algo que permanece, para hablar de absolutos. Pero él dice, la Biblia no es la palabra de Dios. La historia es la palabra de Dios. Todo que se verifica históricamente es palabra de Dios. Entonces, este hombre es conocido como el padre de la teología de la liberación, que luego fue mezclado con el marxismo, creando una teología comunista, marxista, abandonando el texto de las Escrituras. Después, a raíz de eso, se levantan otras teologías, también mezcladas con el marxismo, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa.
Y todo eso tiene que ver con la teología entre los opresores y los oprimidos. Y ellos dicen que toda la Biblia debe ser usada y leída bajo esta perspectiva. Los opresores y los oprimidos. Pero si tú empiezas a estudiar, te darás cuenta que tienen siempre lo mismo. Y les voy a decir qué es lo que es. Qué es lo que ellos tienen en común. Pero antes, solamente al título de información. En Estados Unidos surge la teología del negro. ¿Ustedes han estudiado eso alguna vez? La teología del negro. Después en Europa surge la teología de la mujer. Y en Latinoamérica, Gustavo Gutiérrez crea la conocida teología del pobre. Si tú estudias todas estas teologías, te darás cuenta de una cosa. Todas ellas afirman que la Biblia no es la palabra de Dios. Y es un peligro porque estas teologías están metidas en varias partes y nosotros no logramos identificarlas. El peligro de eso. Hay un fenómeno que sucede en el océano. Les hablé una vez de este fenómeno. Resurgencia. Es un fenómeno que las aguas profundas del océano hacen un movimiento de la profundidad hacia la superficialidad, oxigenando el océano, y es responsable por 42% de la oxigenación del mundo. Un fenómeno profundo que sale de la profundidad hacia la superficialidad. Yo creo que la Reforma Protestante fue eso. Algo que sale de la profundidad de las Escrituras y que viene de abajo para la superficie. Hay muchas cosas que suceden en la iglesia de Cristo que están en las apariencias, en la superficialidad y que necesitan ser tratadas de manera profunda. Necesitan vida, necesitan oxígeno, necesitan vida de la parte de Dios. ¿Por qué? Jesucristo dijo que su pastoreo es un pastoreo que genera vida y vida en abundancia. Él prometió, yo vine para que ustedes tuvieran vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, nosotros empezamos hoy día a hablar y agradecer a Dios por la Reforma Protestante, por la vida de hombres, mujeres, muchos que son anónimos, que tuvieron sus vidas, fueron muertos porque permanecieron fieles. Es cierto que hay personajes que nosotros conocemos con nombres y apellidos, pero la historia de la iglesia es una historia escrita por medio de vidas que nosotros ni siquiera conocemos. Hombres y mujeres que amaron más a Dios que a sus propias vidas. ¿Qué es lo que fue la Reforma Protestante? En una frase. Supremacía de la palabra de Dios sobre la tradición. Supremacía de la gracia sobre la ley. Supremacía de la fe sobre las obras. Supremacía de la palabra de Dios sobre la tradición. Supremacía de la gracia sobre la ley. Supremacía de la fe sobre las obras. El punto central de la Reforma Protestante del siglo XVI es un retorno a las Escrituras. Se levanta la bandera, sola Escritura. Pero lo que nosotros necesitamos entender, que estos términos que son en latín, las solas reformatas, no eran los términos que usaban los reformadores. Estas sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, sola Deo gloria, son términos que tienen 50 años más o menos. Sin embargo, todas las verdades de estos solas reformatas estaban permeados en los principios de la Reforma. Felipe Melanchthon, que era amigo de Martín Lutero, él cuñó estos términos sola fides y sola gracia. Fue el único que usó estos términos. Pero estos términos estaban de manera embrionaria en el corazón y en la enseñanza de todos los reformadores. Porque, ¿qué fue
el 31 de octubre de 1517, cuando un hombre movido por la palabra de Dios, que generó convicción en su corazón, enfrenta el imperio llamado ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana, sabiendo el riesgo que eso significaba, confrontando el Papa con la Biblia. Una locura. Una locura. Pero un nivel de obediencia a las Escrituras impresionante. Impresionante, hermanos. Entonces, en este contexto en que este hombre es llevado en 1521 en el interrogatorio famoso llamado Dieta de Worms, Martín Lutero declaró lo siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, al menos que ustedes se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrado que a menudo han errado y se contradice entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Ustedes hagan lo que quieran conmigo, pero yo no cedo un centímetro de mis convicciones, salvo que ustedes me convenzan por las Escrituras. Así fue, hermanos, que nació cuando este hombre valientemente puso en las puertas de una iglesia que no es tan grande como personas piensan que Wittenberg es una tremenda iglesia, no es tan grande, las 95 tesis. 31 de octubre de 1517 está anunciado la imparable reforma protestante que va a cambiar las estructuras sociales del universo. Y a veces nosotros pensamos, ay, pero yo tengo vergüenza de ser cristiano. Yo tengo vergüenza de decir quién soy. Estudia. De los 53 principales científicos del mundo, más de 50 eran protestantes. Las 4 principales universidades del mundo tienen trasfondo protestante. La reforma protestante cambia la historia de la humanidad y la historia define este tiempo como era de la luz, porque estábamos en tinieblas. Los reformados, los reformadores, la iglesia cristiana es perfecta, ¿no? Cometió errores, sí, porque son pecadores, porque somos pecadores, pero esa es nuestra herencia. Queridos, estamos delante del Salmo 19, en que David, desde el versículo 7, hace una afirmación: la ley de Jehová es perfecta. Él usa varios sustantivos para hablar de la misma palabra de Dios. 6, no sé si tú has notado, 6, y todas las veces cita que estas cosas proceden de Dios. Y él dice, cuando nosotros miramos la ley de Jehová, versículo 7, versículo 8, los mandamientos de Jehová, versículo 8, el precepto de Jehová, versículo 9, el temor de Jehová, versículo 9, los juicios de Jehová, o sea, todo es de Jehová. Es la palabra de Dios que tiene maneras diferentes de decir lo mismo. Pero no hay sinónimos perfectos. La única manera de decir una misma cosa de la misma manera es repetirla. Sinónimos pueden ser parecidos, pero tienen nuances distintas. Y es eso que David está diciendo aquí. Entonces, vamos a partir de la presuposición, 4 presuposiciones. Primero, la Biblia es la revelación de Dios, porque Dios la reveló, llamada revelación especial. Ella es inspirada por Dios. El apóstol Pedro dice eso: hombres santos, apartados por Dios, inspirados por Dios, recibieron la revelación. Además,
La Biblia es inerrante. Inerrancia no significa que los escritores no tenían faltas en la vida, porque muchas de ellas fueron registradas para nuestra enseñanza. O sea, el propio David, que está hablando acerca de eso, la Biblia manifiesta su pecado y es confrontado con su propio pecado. O sea, la palabra de Dios no esconde los pecados que necesitan ser tratados. Significa que fueron preservados los errores de sus enseñanzas. Significa que no tiene errores la palabra de Dios en este sentido. Es infalible la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todas sus profecías se cumplirán y se han cumplido. Entonces, nosotros partimos de eso. El Salmo yo estoy dividiendo en dos secciones. La primera de 1 a 6, en que David está hablando acerca de la revelación general o natural. Y la segunda, del 7 a 14, en que él está hablando acerca de la revelación especial. Y este texto habla acerca del valor de las Escrituras. El valor de las Escrituras. El valor de las Escrituras está por causa de sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios al entregar su palabra? Esta pregunta tenemos que hacer. Primero, David está diciendo acerca de la Biblia lo que nosotros estamos diciendo, solo la Escritura. El primero dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué David usa primeramente la ley? Porque nosotros necesitamos entender que este término es usado para que nosotros entendamos la voluntad de Dios revelada. Isso não é uma opção, é um mandamento. Por isso é a lei de Jeová. Temos que entender. E esta lei aclara e muestra o caminho que deve ser seguido. Por isso estão os mandamentos. Lo que nosotros a veces hemos hecho una confusión por falta de estudio, é que nós pensamos que graça e lei são coisas antagônicas. Graça e lei são sinônimos. La gracia, la lei apunta para a necessidade de um redentor. Não podemos cumprir a lei. É necessário um redentor. E a graça muestra o redentor que é capaz de cumprir a lei. São coisas que se complementam. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. E levanta alguém e diz, ¿viste? Cristo pone fim na lei. Lo que estamos dizendo. Não. La finalidade da lei é Cristo. Fim de propósito. El propósito de la ley es apuntar hacia Cristo, porque los que están leyendo la ley entienden que no son capaces de cumplirla y necesitan que pueda hacerlo por él. Entonces, después dice que el testimonio, el versículo siguiente, dice el versículo mismo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, y después dice, el precepto de Jehová, perdón, yo estoy en el 8, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Después, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio es fiel. Esta es una referencia al aspecto de la verdad atestada por el propio Dios. Ese es el término usado para declarar el pacto que Dios tiene con su pueblo, revelado en esta palabra. O sea, el testimonio que Dios da de que Él está con nosotros, de que Él nos cuidará, de que Él está presente, es fiel. Porque viene del propio Dios. Dios no puede mentir. Después el versículo 8 dice que nosotros necesitamos entender que los preceptos y mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué significa eso? Estos indican la manera precisa y de mucha autoridad de Dios al dirigirse hacia nosotros. Cuando dice que el mandamiento de Jehová y el precepto de Jehová, recto y puro, está hablando
de una manera muy clara que Dios nos entregó estos mandamientos, estos preceptos, para que nosotros seamos orientados y no confundidos, para que sepamos por cuál camino debemos caminar, para que no desviemos ni a derecha ni a izquierda, porque la palabra de Dios es el propio camino de Dios para nuestras vidas. Después dice versículo 9 que el temor de Jehová es limpio, no habla de reverencia y resalta la respuesta humana requerida por su palabra. La palabra de Dios necesita ser tratada, la palabra de Dios necesita ser recibida, acogida por ti y por mí, sí, con mucha reverencia. O sea, nosotros cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, cuando vamos a estudiar escuela dominical, cuando vamos a estudiar en cualquier momento en que la palabra de Dios es abierta, tenemos que entender que Dios está hablando. Necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos escuchar eso con temor. Y sus enseñanzas deben ser respondidas por ti y por mí con responsabilidad. Después, los juicios de Jehová son verdad. Son las decisiones judiciales que Él registró con respecto a varias situaciones humanas. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a entender que aquí hay una batalla jurídica. Hay una batalla jurídica en la Biblia. Hay términos jurídicos utilizados en la Biblia. Justicia, justo, inocente, culpable, redentor que redime, la boca de Dios que nos declara justos, el juez que juzga, el acusador que acusa. Eso todo está en la palabra de Dios. Pero dice que estos juicios son verdad. No hay manipulación y no hay engaño. Y en segundo y último lugar, el valor de las Escrituras, además de estar por causa de sus propósitos, también está por causa de sus características. Hay seis sustantivos que son utilizados para hablar de la Biblia. Y dice, primeramente, si nosotros volvamos a hacer el mismo camino, ahora en el versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta. No hay lugar para imperfección. Es inerrante, es completa. Solo Dios puede producir algo así. Después dice que esta ley es fiel, versículo 7. Significa que todas las promesas se cumplen. Ella es verdadera. Versículo 8 dice que es recta. Sus palabras apuntan a un camino de la justicia y de la verdad. Después dice en el versículo 8 que es pura, sin contaminación con el pecado, santa como Dios lo es. Porque procede de Dios, por lo tanto también es santa. Límpida, divisor de aguas, de intenciones. Sea limpia toda la suciedad. Verdadera en el versículo 9, auténtica. La palabra de Dios es verdad. Y el versículo 10 dice que estas palabras son más deseables que el oro más valioso. Y yo te hago una pregunta. Y está diciendo no solamente de oro, dice mucho oro, afinado, el más valioso. Hermano, si hoy día alguien te hace una propuesta, mira, yo te voy a dar mucha plata, pero mucha. Tú no necesitas tener ninguna preocupación de aquí hasta el fin de tu vida. No necesitas trabajar, vas a tener plata para toda una vida. Pero en cambio tienes que dejar la palabra de Dios. No obedecerla, no seguirla. ¿Qué harías tú? No, por supuesto. Claro. Lo haría, ¿sí o no?
Es eso que David está diciendo. Yo deseo tu palabra más que los tesoros de este mundo. Y mucho más. Y si tu respuesta es, ¿cómo se te le ocurre, pastor? Yo no estoy a la venta. Por supuesto que yo me quedo con la palabra. Entonces vivas como si eso fuera una verdad. Por favor. Para ti y para mí. ¿Cuáles son los resultados de todo eso? David también nos habla en estos versículos de 7 a 14. Esta palabra, que es la ley, que es perfecta, convierte el alma. Restaura el alma. Hay muchas personas necesitando restauración. Hay muchas personas que están arrebentadas, destruidas, derribadas, buscando en algo o en alguien una restauración, una nueva vida. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús hoy día que la ley de Jehová, la palabra de Dios, puede restaurar tu corazón y tu vida. Es la única. Dice el texto que hace sabio al sencillo. Salmo 119 es un desarrollo del Salmo 19. Y el joven que está en la universidad, que tiene clases y que es confrontado y que tiene que mantener su fe, yo te quiero recordar que el Salmo 119 dice, yo, por conocer tu ley, soy más sabio que mis maestros. No tenga miedo de ser confrontado. Conozca la palabra de Dios. Esta palabra hace sabio al sencillo, al simple. El versículo 8 dice, estoy corriendo con el tiempo, Dios mío. Dice que esta palabra alegra el corazón. Y estamos viviendo en una sociedad triste. Participamos de cultos como si fuera un funeral. Parece que no hay celebración. Y cuando una persona quiere celebrar, miramos, oye, este loco. Celebremos. Adoremos con gozo. La palabra de Dios es la única que puede traer la verdadera alegría. Es una promesa que Dios está haciendo aquí. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hay muchas personas tristes, deprimidas. Nosotros estamos viviendo una nube de oscuridad en este país. La cantidad de suicidios se han aumentado tremendamente. En un mes tuvimos 3 suicidios en Costanera Center. En un mes. Las autoridades de las universidades, y hay una declaración informal de la Universidad de Chile, de alumnos que están suicidando. Preocupación, porque la palabra de Dios ha sido dejada de lado. El versículo 8 dice que el resultado de esta palabra es que además de alegrar el corazón, alumbra los ojos. Las personas están viviendo perdidos en la oscuridad y la palabra de Dios es la única que puede alumbrar el camino. Lámpara para mis pies son tu palabra, lumbrero para mi camino. Tú necesitas luz delante de tus ojos para que veas con discernimiento el camino por el cual está caminando. Cuidado. La palabra de Dios dice, ¿dónde está Juan? Juan, ¿qué es lo que es raposinha? Zorrito, zorro, este animal. La palabra de Dios dice, cuidado con los zorritos. ¿Qué? Tú estás preocupado con las grandes piedras por el camino. Y te distraes y las zorritas están ahí te derribando. Cuidado con las pequeñas cosas. Cuidado con las concesiones pequeñas. Ah, no, eso no hay que ver, no puede. Hijo, tú puedes hacer eso. Hijo, puedes hacer eso. Después vas a llorar porque no cuidaste de las pequeñas cosas. Como nos advierte la palabra de Dios. Alumbra los ojos, versículo 9 dice, permanece para siempre. Eternidad.
Dice que todos los juicios son justos. Dice en el versículo 11 que la palabra de Dios es el resultado de amonestar, confrontar y corregir. Dice en el versículo 12 que el propósito, el resultado es discernir las faltas. O sea, comprender mis pecados y nombrarlos y arrepentirse de ellos. Y el verdadero arrepentimiento se caracteriza en confesar y en abandonar el pecado. Y el versículo 13 dice que nos torna irreprensibles los que guardan la palabra de Dios. Queridos, 3 aplicaciones para terminar. Otra vez, insisto, ¿prefieres el oro o la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecerla aunque tenga un alto costo? Y en las Escrituras están todas las revelaciones de Dios para nuestra vida, para nuestro bienestar, para que podamos vivir esa vida bajo la bendición de Dios. 500 años después, reafirmamos lo que hicieron los reformadores. Sola y toda Escritura. Solamente las Escrituras. Y toda Escritura es de Dios, nuestra única regla de fe y conducta, para nuestra edificación y para la gloria de Dios. Tome en serio, querido, esta palabra. Sea el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, porque vendrán las crisis y la casa permanece cuando está cimentada en la palabra de Dios, en el propio Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella cumple los propósitos profundos de tu corazón. Alienta y fortalece nuestra vida, Señor. Gracias por esta palabra. En este momento pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas en el momento que vamos a participar de la Santa Cena. Una institución que está también celebrada en tu palabra para nuestra edificación y para nuestra transformación. Señor, bendícenos, bendice los elementos, prepara nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.